¿Sí? Muy bien. Bien, pues como sabes, aquí en Calvary amamos al Señor, amamos su palabra y hoy queremos aprovechar estas fechas para hablar sobre el verdadero propósito de la Navidad. Sabemos bien que no está escrito en ningún lado que Jesucristo nació el 25 de diciembre, lo sabemos. Pero tomamos de pretexto esas fechas para realmente darle el sentido correcto a la Navidad y hablar sobre lo que realmente significa la Navidad. ¿Estás de acuerdo? Bien, entonces para eso quiero mostrarte un video que hicieron Tecna Junior, que me encantó, que ya los bautizaron como los Tecnitas. Tecna Junior hizo un video breve sobre lo que para ellos es la Navidad. Si le puedo subir un poquito, por favor. Bien, casi nos escuché un poco, pero cada uno de estos muchachitos, jovencitos, explicaban lo que para ellos es la Navidad. Y obviamente, por un lado, sabemos que están los regalos y todo esto, pero cada uno de ellos explicaba que lo principal de la Navidad no son los regalos, aunque les gustan mucho, obviamente, sino el Señor Jesús y lo que vino a hacer a este mundo. Entonces, vamos a aprovechar este tiempo para realmente hablar al respecto de la esencia de la Navidad. Así que si estás tomando notas, ese es el título del sermón que vas a recibir ahora, en este día especial que celebramos Navidad. Apúntalo en tus notas, es la esencia de la Navidad. Y vamos a estar estudiando verso a verso un texto bíblico que ha sido de gran bendición para la iglesia, donde especifica la esencia de la Navidad y no es un evangelio, es Filipenses 2 del 5 al 11. Entonces, nuestra frase favorita aquí es, abre tu Biblia. Y por favor, abre tu Biblia en Filipenses capítulo 2. Vamos a estar estudiando verso a verso del 5 al 11, profundizando en él y entendiendo la esencia de la Navidad para que tú y yo podamos celebrarla correctamente. Bien, ¿ya estás ahí? Bien. Cuando digo esencia de la Navidad se refiere a lo más importante, a la naturaleza de la Navidad, lo que realmente se trata la Navidad. Y es importante que tú y yo como hijos de Dios podamos tenerlo claro para vivirlo de esa manera y compartirlo de esa manera y que puedas disfrutar al máximo estas fechas y no nada más en Navidad sino todo el año. Entonces vamos a leer primero el versículo 5, que es donde empieza este pensamiento que Dios le dio al apóstol Pablo hablando sobre la esencia de la Navidad. Mira cómo dice el versículo 5 ahí en tu Biblia. Si no tienes Biblia, aquí está en la pantalla, pero te animo a que lo veas en tu Biblia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Subraya la palabra sentir, por favor. Haya en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa palabra sentir es muy importante porque está hablando de lo que llevó a Jesucristo a venir a este mundo y morir en la cruz. Entonces, este texto habla de que Jesucristo vino a este mundo, o sea, la esencia de la Navidad. Y habla de que Él tenía un sentir en su corazón. Esa palabra sentir es muy importante y significa la actitud que tenía el Señor, la mira, el enfoque. ¿Dónde estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? Es decir, estaba fervientemente enfocado en un propósito. Ese sentir que tuvo el Señor, que lo hizo dejar su trono y venir a este mundo, es el mismo sentir que tú y yo necesitamos vivir, no nada más en Navidad, sino todo el año. Pero especialmente en Navidad, si deseas realmente vivir la Navidad como fue hecha, el sentir original, la esencia de la Navidad, necesitas tener la misma actitud, el mismo enfoque, mira, pensar en lo mismo que pensaba el Señor Jesús. Las otras dos versiones dicen, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Es decir, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Cuando pienses en la Navidad, por favor, no tengas el sentir que tiene el mundo, la mayoría del mundo sobre la Navidad.
sino más bien el sentir que tuvo el protagonista de la Navidad. La actitud que tuvo él, lo que lo hizo dejar su trono y venir a este mundo, para que tú puedas disfrutar la Navidad al máximo, y no nada más hoy, sino todo el año. Entonces es muy importante que entendamos cuál fue esa actitud del Señor, y son los siguientes versículos que nos van a explicar eso. Entonces, la esencia de la Navidad es tener el mismo enfoque, misma actitud y manera de pensar del autor de la misma, que es Jesucristo. ¿Estás de acuerdo? Él es el autor de la Navidad. Y el sentir, la actitud, la manera de pensar que Él tenía para dejar su trono y venir a este mundo es lo que tú y yo necesitamos para experimentar verdaderamente lo que significa la Navidad, ser bendecidos en estos tiempos y además vivirlo todo el año. ¿Estás de acuerdo conmigo? Necesitamos regresar a ese propósito original de la Navidad. El sentir del mundo sobre la Navidad es muy diferente al sentir del autor de la Navidad, Jesucristo. El sentir del mundo, ya lo sabemos, las tradiciones, los regalos, las borracheras, las comidas, todas esas fiestas que ni siquiera enfocan en el Señor. Ese sentir no te va a traer una plenitud. Cuando se acaban las luces, se apagan y llega enero, te quedas vacío. De hecho, la tasa de suicidios más alta en el año siempre ha sido diciembre. Entonces, ese sentir que el mundo nos da de la Navidad no te va a ayudar en nada, pero el sentir que tiene o que tuvo el autor de la Navidad te va a bendecir mucho hoy en este texto y de aquí en adelante, y para que puedas disfrutar con tu familia la verdadera esencia de la Navidad. ¿De acuerdo? Apunta en tus notas, por favor, las 3 partes de la esencia de la Navidad, de acuerdo a ese sentir del Señor. Las 3 partes de la esencia de la Navidad, de acuerdo a este sentir que tuvo el Señor, esa actitud que vamos a analizar verso a verso. Bien, ahora sí, sigamos leyendo tu Biblia, por favor, versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7 en Filipenses 2, ahí en tu Biblia, si no tienes Biblia, aquí está en la pantalla. El cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Una vez más, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa frase, que es muy profunda, dice, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es Navidad, ¿estás de acuerdo? El Señor se despojó a sí mismo de su trono y vino a tomar forma de un bebé. Esto es lo que realmente es la Navidad. Y estas palabras son muy profundas, pero primero quiero que veas la frase que dice, el cual siendo en forma de Dios. ¿La viste en tu Biblia? Qué gran importancia recordar eso. Siendo en forma de Dios. Siendo es una palabra griega en el original que implica ser para siempre y por siempre. Jesucristo nunca dejó de ser Dios cuando vino aquí a este mundo. Él sigue siendo Dios y es Dios por la eternidad, el cual siendo en forma de Dios. Hay personas en este mundo que dicen que Jesucristo no es Dios. No sé qué Biblia están leyendo, pero claramente dice siendo en forma de Dios. Él está en su trono como siendo Dios mismo y Él se despoja a sí mismo para venir a nacer en un bebé frágil como tú y como yo. Siendo en forma de Dios. Forma es naturaleza, esencia. Es decir, siendo la naturaleza de Dios, porque Jesucristo es Dios mismo. Y dice, no estimó eso como cosa que aferrarse, no estimó, no consideró, no apreció, no le dio valor. Es decir, no lo puso en primer lugar, porque Él pudo haber dicho, aquí estoy en mi trono, con millones de ángeles que me adoran. ¿Qué voy a ir a nacer en un bebé frágil y que me latiguen, que me pongan una corona de espinas y me maten por salvar a las personas? Pero Él no se aferró a esa condición que tenía, sino que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. No se aferró. Por eso la otra versión dice en el versículo 6, siendo por naturaleza Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y además dice que no se aferró a eso. Es decir, no insistió en quedarse donde estaba, sino que se despojó, literal significa se vació, en un molde frágil como tú y yo, en un bebé que nació de la Virgen María. El versículo 7 dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos,
adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. ¿Qué significa que se despojó a sí mismo de su condición de Dios? No dejó de ser Dios, en esencia sigue siendo Dios, pero renunció a sus privilegios divinos. Eso es muy importante que lo puedas entender y recordar en Navidad. Gracias a que tenemos Navidad, o más bien tenemos Navidad gracias a que Jesucristo no quiso insistir en quedarse en su condición de Dios, sino que renunció a sus privilegios divinos para venir a nacer en un hombre como tú y como yo, porque venía para morir por nosotros. Ese es el gran amor de nuestro Señor y eso es lo que realmente es la Navidad. ¿Estás de acuerdo? Entonces, partiendo de este texto podemos llegar a 3 grandes verdades en esta declaración, siendo en forma de Dios. Apúntala en tus notas. Jesús es Dios, Jesús siempre ha sido Dios y Jesús siempre será Dios. Jesús es Dios, Jesús siempre ha sido Dios y Jesús siempre será Dios. Él estaba en su condición de Dios y lo que hizo fue que se levanta y que renuncia a esos privilegios divinos para venir a estar frágil en un bebé y nacer en este mundo para morir por nosotros. Lo vimos claramente en Juan 5:18. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. De hecho, por eso lo crucificaron, porque Él decía que era Dios mismo. Entonces, en Hebreos 1:3 nos dice lo mismo. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre. Y con ese gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Entonces claramente vemos que Jesucristo es Dios, que es igual al Padre, la misma sustancia. Entonces, esta es la esencia de la Navidad. Si quieres apuntarla, este es el resumen de la esencia de la Navidad que tú y yo necesitamos tener para vivirla en nuestros días y especialmente darle el enfoque correcto a estas fechas. Jesús, siendo por naturaleza Dios por toda la eternidad, no lo consideró ni lo apreció, no lo puso como prioridad el agarrarse o insistir en ello, sino que se vació, renunció a sí mismo para venir a nacer como nosotros e ir a la cruz por nuestros pecados. Iglesia, esto es Navidad. ¿Cuántos dicen amén? Esto es la verdadera esencia de la Navidad, lo que realmente significa la Navidad, no lo que nos vendieron desde que somos niños. Es decir, ahí en tu Biblia tienes la definición bíblica de la Navidad, para que la puedas subrayar. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa es la definición de lo que realmente es la Navidad. Entonces, esto es lo que mucha gente no entiende. Muchos que niegan que Jesucristo es Dios porque se enfocan en los evangelios y lo sacan de contexto, porque Jesucristo durante los evangelios, Él estaba negado a sí mismo, Él se había renunciado a sus privilegios divinos, pero cuando Él muere y resucita, Él retoma sus privilegios divinos y su condición de Dios y regresa a su trono como está ahorita en su trono gobernando todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús siempre ha sido Dios y siempre lo será. El único detalle es que cuando anduvo en esta tierra estaba negado, había renunciado a ejercer su condición divina. Y lo dijo en Juan 17, versículo 5. Él estaba orando al Padre cuando estuvo en esta tierra y dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es muy importante entender esto, iglesia. Jesucristo no inicia cuando nació de María. Jesucristo siempre ha existido. Y aquí claramente lo vemos. Jesús está orando y le dice al Padre: Padre, glorifícame al lado tuyo como estaba antes que el mundo fuese. Antes que yo viniera a esta tierra, yo estaba contigo a tu lado, con toda la gloria en mi trono, con todo el resplandor, los ángeles adorándome. Y yo decidí un día levantarme, quitarme el vestido de Dios y dejarlo en mi trono para venir y para vaciarme y nacer en un bebé frágil que iba a morir por ti y por mí. Porque para que alguien pueda pagar por tu pecado, mi pecado, necesita ser de la misma especie. Es decir, humano. Por eso se hizo humano. Por eso Él nació para morir. Y Él muere por nosotros y al tercer día resucita y regresa a su trono a tomar sus privilegios divinos
en su condición de Dios, y ahí está y estará por la eternidad gobernando. Si ahorita tú volteas al cielo y el cielo se abre para que puedas ver físicamente, verías al Señor en su trono, no con el cabello largo y la barba que ves en las películas, sino como lo ve Apocalipsis, con el rostro como sol, sus ojos como llama de fuego, sus pies al rojo vivo, brillante como una espada de dos filos que sale de su boca, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Ese es el verdadero Jesucristo. Sin embargo, decidió venir y renunciar a todo eso por ti y por mí. Eso, iglesia, es la Navidad. Jesucristo está en toda la Biblia, no nada más en los evangelios. Jesucristo mismo es, desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro de la Biblia. Y Él vino y se apareció varias veces antes de venir a encarnarse en María. Sin embargo, en ese tiempo de la encarnación fue cuando Él vino a morir por nosotros. Entonces, el énfasis que nos hace este texto es que estando así, en su condición, en su naturaleza de Dios, en todo su poder, en toda su gloria, siendo adorado por millones de ángeles en su trono, un día se puso de pie y renuncia a su condición de Dios. Se vacía de sí mismo, se despoja de su vestido de Dios, de esa posición gloriosa para venir a nacer en un ser humano, en un esclavo, para morir como el peor criminal por amor a ti y a mí, por perdón de nuestros pecados. Iglesia, esto es la esencia de la Navidad. Pero lo que estamos viendo aquí es algo muy importante, que leímos del versículo 5, que este sentir que tuvo Jesucristo, es necesario que tú y yo también lo tengamos. Esta manera de amar que renuncia a sus privilegios para bendecir y para dar vida a los demás, es el sentir, la esencia que necesitamos tener en esta Navidad y en toda nuestra vida como hijos de Dios. Y oh, sorpresa, el sentir del mundo es totalmente contrario a ese sentir para la Navidad. Es todo lo contrario. Yo soy el primer lugar. Yo quiero recibir, yo quiero el placer, yo quiero regalos, yo quiero tomar, yo quiero que hagan como yo digo. Y es todo lo contrario el verdadero sentir. Así que, por favor, apunten tus notas. Primer parte de la esencia de la Navidad: morir a mí para bendecir a los demás. Morir a mí para bendecir a los demás. ¿No fue ese el sentir de Jesús? Él estaba en todo su privilegio, en su derecho. Él es Dios. En toda su condición, recibiendo adoración en su trono. ¿Qué le hizo levantarse, dejar toda esa bendición, todo ese privilegio, ese placer y ese vestido de Dios y venir y nacer en un bebé frágil y nacer de dos jovencitos pobres y nacer y estar en un pesebre y crecer de esa manera y morir como un pecador, como si fuera un pecador, porque murió por ti y por mí, no porque él haya cometido pecado, y ser escupido, ser latigado, le pusieron la corona de espinas, se burlaron de él y lo crucificaron? ¿Qué necesidad tenía él de dejar toda esa gloria que él merecía, que era su derecho por ser Dios? Y dejó todo eso para que tú y yo podamos vivir, podamos ser perdonados por la eternidad. Tú puedes decir, wow, el Señor es súper amoroso, es amante de nosotros, sí. Pero lo que Él está diciendo aquí es que haya en ustedes ese sentir que hubo en Él, que lo hizo dejar su trono y venir a este mundo, la Navidad. Eso es lo que yo quiero hacer énfasis, porque es lo que el Señor quiere que tú entiendas hoy de acuerdo al texto. Si realmente tú estás teniendo el mismo sentir, la misma actitud, el mismo enfoque, la misma manera de pensar, no nada más en esta Navidad, sino en toda tu vida, es necesario tenerlo. Y entonces experimentarás una Navidad sublime al máximo, una plenitud de vida, no nada más en la Navidad, porque estarás caminando y siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Amén. Entonces, esta mañana es importante que te hagas esta pregunta: ¿qué tanto pienso en mí primero antes que en los demás? ¿Qué tanto pienso en mí primero antes que en los demás? ¿Tú crees que el Señor pensó en Él primero antes que tú y que yo? Si lo hubiera hecho, no habría Navidad. ¿Estás de acuerdo? Y Él siguiera en su trono, como los dioses griegos. Los dioses griegos, de acuerdo a la mitología griega, ellos no tienen un amor por los humanos, no se sacrifican por ellos, son ellos y nosotros viviendo nosotros nuestra condición de Dios, nuestro placer, que obviamente son dioses falsos. Pero Jesucristo no es así. Él dejó su condición de Dios para venir a morir por nosotros.
Y esto me recuerda la historia de un rey persa. Un rey que obviamente tenía muchísimo dinero, placeres, muchos privilegios, pero le gustaba conocer a su gente y a veces se disfrazaba como un campesino para meterse entre ellos y poder ver cómo estaban viviendo. Y un día conoció a un hombre muy pobre que mendigaba por las calles y vivía en una cueva. Entonces este rey se disfrazó de campesino y fue y acompañó a este hombre, se metió en la cueva, comió de su comida que le ofreció, platicó con él, escuchó sus dolores y sufrimientos y sus preocupaciones y regresa al palacio. Después de unos días regresa con el pobre, pero ya en su condición de rey, y le dice: ¿recuerdas al campesino amigo tuyo? Soy yo mismo, soy tu rey. Y este hombre, el campesino, se sorprendió y alegre estaba y dijo: mi rey, usted le ha dado muchos regalos a todos los demás, pero a mí, para mí, te has dado a ti mismo. Te me diste a mí, tú mismo. Y eso hizo el Señor Jesús por nosotros. No nada más nos da muchas bendiciones, Él mismo se dio a nosotros, el Rey del cielo, el Señor Jesucristo. Y eso es Navidad. Si alguna vez te ha quedado duda, si el Señor Jesús piensa en ti, si el Señor Jesús cuida de ti, si el Señor Jesús está cercano a ti y te ama, hoy al recordar lo que realmente es la Navidad, sabes que claro que sí. Independientemente de lo que estés pasando o viviendo, sabes que sin duda el Señor está ahí y que tú estás en su corazón. Si no, ¿qué lo haría hacer esa locura para cualquier persona? Pensar, dejar todo eso por estas personas y que te van a hacer esto, estás loco. Si yo hubiera sido un ángel, a lo mejor le hubiera dicho al Señor Jesús: ¿que vas a hacer qué? ¿Por quién? ¿Y que te van a hacer qué? ¿Y de todos vas a ir? Esa actitud necesitamos tenerla tú y yo en esta Navidad y en toda nuestra vida. Amén. Entonces, si quieres darle a Jesús un verdadero regalo esta Navidad, es seguir su ejemplo y vivir su mismo sentir. Morir para bendecir a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Así que esta Navidad, si quieres realmente vivirla correctamente, disfrutarla al máximo, piensa en algo que pudieras hacer por alguien que esté en necesidad o alguien que realmente puedas bendecir y que puedas renunciar a ciertos privilegios tuyos, ciertos derechos tuyos para bendecir a alguien más y no estar centrado en ti. Entonces te pondrás en el carril, en la línea del sentir de Jesucristo y te aseguro que vivirás una plenitud en tu vida. Amén. Sigamos leyendo, por favor, el versículo 8. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra vez. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Esto es intenso. No nada más Él dejó sus privilegios, se vino a vaciarse en un molde frágil, en un bebé, sino que aparte, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta la clase de amor que tiene tu Señor por ti? Claro que sí, y eso es Navidad. Y cada año necesitas recordarlo, y todo el año, no nada más el 25 de diciembre. Cuando dice se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, literal significa bajarse. Se rebajó, no se exaltó por encima de todos cuando Él es Dios y Él merece la exaltación. Él decidió bajarse. Como decimos aquí en Culiacán, cuando le decimos: hey, bájale 2 rayitas. Él se bajó totalmente, Él no estaba pensando en Él fue humilde, es decir, el más grande, el que estaba en la posición más alta, se rebajó hasta lo más bajo, a la posición más baja. ¿Por qué? Porque cuando dice que fue obediente hasta la muerte, ¿y muerte de qué? De cruz. Quiero que recuerdes que la crucifixión era una muerte vergonzosa. Y no estaba ni siquiera permitida para los ciudadanos romanos, y una víctima de crucifixión era considerada por los judíos como alguien que estaba particularmente maldito de parte de Dios. Entonces, fue obediente toda su vida, recibió muchos insultos, ofensas, lo escupieron, lo insultaron, pero aparte de eso, fue y murió de la manera más vergonzosa de todas. Ahora una pausa. Compara las dos condiciones.
Ve a Jesús en su trono, con todos sus privilegios, antes de venir a nacer. Los ángeles adorándolo, con toda su condición de Dios, brillando en su resplendor, con todo su poder. Y velo ahora siendo crucificado en una muerte vergonzosa como un criminal, como el peor de los pecadores, frágil, sangrando, como un humano, como tú y yo. Y compara esas dos escenas. ¿Ya lo hiciste? No habrá nada en el mundo, nunca ni nadie, que pueda humillarse más que el Señor Jesús. Porque nadie estará tan alto como Él, ni nadie llegará tan bajo como Él. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que realmente es humildad. ¿Por qué? Porque Él tenía el derecho de quedarse donde estaba. Así como tú y yo podemos decir, es que es mi derecho. Es que son mis privilegios. Es que yo he trabajado por esto. Es que es mi dinero. Es que yo. Compara con el Señor Jesús. Nunca le vas a llegar ni a los talones en lo que Él hizo. Yo sé que me vas a decir amén. Pero lo que está diciendo el texto es lo que nos compromete a ti y a mí. Haya en ustedes el sentir que hubo en Él. Ese tipo de humildad que hubo en Él. De no enfocarse en sí mismo. De bajarse. De no presumir y no exaltarse y no ponerse por encima de los demás, aunque creas que es tu derecho. Si realmente quieres amar como Dios ama, si realmente quieres experimentar la esencia de la Navidad, necesitas hacer esto. Como dijo el pastor Adrian Rogers, humildad no es pensar negativamente sobre ti, sino es estar de acuerdo con lo que Dios dice acerca de ti. Amén. Ahí mismo, en el capítulo 2 de Filipenses, el versículo 3, ya venía hablando de este pensamiento. Dice Filipenses 2:3 en la versión Nueva Traducción Viviente: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Este versículo pareciera estar como fuera de sí, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir esto? Está bien, no seas egoísta, sí, que sé que no debo pensar en mí, ser egoísta, yo por encima de todo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo siento, lo que yo deseo, está bien. Pero dice, sean humildes considerando a los demás como mejores que ustedes. No, espérame, yo soy mejor que él y que ella y que ella y que él. Aquí dice que realmente considera el valor de las personas, que no los menosprecies. Y sé humilde, no te exaltes tú. Sabemos que la Biblia dice que si tú eres humilde y te humillas delante de Dios, Él te va a exaltar a su tiempo, sin tener que tú hacerlo, ¿verdad? Entonces, segunda parte de la esencia de la Navidad. Dejar a un lado el egoísmo y considerar a los demás. Dejar a un lado el egoísmo y considerar a los demás. Esto es una parte de la esencia de la Navidad que puedes practicar hoy y todo el año. Pero en especial te lo pido para esta Navidad. Que realmente dejes el egoísmo a un lado y que puedas considerar a los demás y que no seas tú el centro. Un egoísta, tarde que temprano terminarás solo. La gente te va a sacar la vuelta. Eso es un hecho. Ahora, este texto me recordó la historia de este libro que quizás lo has leído. En inglés se llama Black Like Me. Este hombre, John Howard, ¿sabes qué? Era un hombre blanco, que él estaba preocupado por la discriminación hacia los afroamericanos, a los de piel oscura. ¿Y sabes qué hizo? A través de medicamentos y a través de pintura, él cambió su color de piel de blanco a oscuro para poder ir y vivir entre los afroamericanos, para poder experimentar la discriminación y el sufrimiento que ellos tenían en Estados Unidos en esa época. Y en base a eso escribió este libro que transformó y cambió muchísimas maneras de pensar en Estados Unidos respecto al racismo. Qué increíble, ¿verdad? Pues fue lo que hizo el Señor Jesús. Jesucristo se hizo como nosotros. La encarnación es la evidencia de que Dios entiende nuestra difícil situación. Él fue humilde y decidió bajarse a nuestro nivel para poder entendernos y ayudarnos. Entonces, yo te pido que esta Navidad sigue el sentir del protagonista y considera la necesidad de los demás por encima de la tuya. Es algo sorprendente y alarmante
cómo la Navidad ha tornado un giro, un sentir contrario, donde yo pienso en la Navidad y yo pienso en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, hasta de niños. ¿Qué piensan los niños cuando piensan en Navidad? La mayoría de ellos, no los de Calvary. ¿Qué piensan? Regalos. Y esa es su cartita y lo que yo quiero y lo que yo deseo. Casi nunca se les enseña a que, ¿por qué no ese tiempo que sea un tiempo de dar a alguien más, de bendecir a alguien que tiene necesidad, ¿verdad? Por eso pusimos el video al inicio, donde los niños, sin decirles qué dijeran, ellos mismos expresaron: sí me gustan los regalos, sí me gusta el pastel y todo lo que se da, pero por encima de todo es el nacimiento del Señor que vino a este mundo a morir por nosotros. Amén. Bien, vamos a continuar leyendo y a terminar en el versículo 9 al 11, por favor. Filipenses 2, 9 al 11. ¿Qué sucede después de todo esto? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a leerlo juntos una vez más. Léelo junto conmigo en voz alta. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Esto se cumplió cuando Él asciende al cielo, y en este momento Él está exaltado en toda su gloria de nuevo. ¿Estamos claros? Si tú lees Daniel, cuando lo ve a él, Daniel tuvo una visión y la escribió ahí en su libro. Dice: y vi al Señor y estaba en su trono, y lo describe. Y comparas esa visión con el apóstol Juan, que lo ve en el Apocalipsis, después de la encarnación, y lo ve también en su trono y lo describe, y compara las dos visiones, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, tu Señor no está ahorita con ese cabello largo, bonachón y su barba que ves en las películas o en las imágenes que nos enseñaron. Ese no es Jesucristo. Él está en todo su poder y en su trono con toda su gloria, ahora y por la eternidad. Solamente estuvo un tiempo, 33 años, estuvo negado, renunció a sí mismo. Cuando venga un testigo de Jehová y te diga: Jesucristo no es Dios, porque lo vemos en los evangelios, que Él está ahí y que dice: Padre, Dios mío, y dice: ya ves, no es Dios, porque saca de contexto. Estaba negado, renunció a sus privilegios, pero al tercer día resucita y regresa a su trono y recupera toda su gloria, como Él dijo en Juan 17, la gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo, y así está hoy y por la eternidad. Por eso Él le dio la revelación a Juan, dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, dice Apocalipsis, para que realmente entendiéramos quién es nuestro Señor y cómo está por la eternidad. Amén. Fue exaltado hasta lo sumo. Eso significa levantar lo más alto, elevar al puesto más alto. Del puesto más alto bajó al puesto más bajo y regresa al puesto más alto. Exaltó hasta lo sumo. La otra versión dice: por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, tercer parte de la esencia de la Navidad, apuntan en tus notas: centrar tu celebración en Jesús. Centrar tu celebración en Jesús. Que realmente tu celebración de la Navidad exalte hasta lo sumo a Jesucristo. Y siempre te lanzo ese reto en estas fechas, ¿verdad? Ya los que tienen tiempo aquí en Calvary saben, y lo voy a volver a hacer ahora. Yo te reto a que esa celebración que vas a tener el 24, y todo el año, pero el 24, sea una celebración que realmente esté centrada en Jesucristo. Que realmente exalten a Jesucristo, que realmente lo adoren, que oren a Él, que le agradezcan haber dejado su trono y haber venido a este mundo, y que lean su palabra, la historia de la Navidad, la verdadera historia, ahí en esa celebración. ¿Cuántos aceptan el reto? Levanten su mano, déjenla levantada, porque hay una foto allá de los cielos, los ángeles te van a tomar foto, y el 24 te la van a mandar a tu WhatsApp para que veas que tú te comprometiste. Oye, pero es que mi tío, y es que mi primo, y es que mi amigo, que ellos van por la tomada nada más. Levántate ahí, es el momento ideal. Estás hablando de Navidad.
Oigan, pues Navidad significa nacimiento, ¿verdad? Del Señor. ¿Por qué no le damos gracias? Porque Él vino a este mundo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, porque toda lengua confesará al Señor. ¿Amén? ¿No te da gusto eso? El versículo dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Como lo dijo también el pastor Adrian Rogers, Hitler, Marx, todo ateo lo va a confesar. Buda, Mahoma, todo religioso y falso profeta lo va a confesar. Ningún ser humano puede cambiar ese certísimo futuro. Toda la creación reconocerá que Jesús es el Señor. Te pregunto, ¿ha estado lleno de alabanza y adoración a Jesús en las Navidades que has pasado? No me contestes, pero las celebraciones que has tenido, ¿han estado llenas de alabanza y adoración a Jesús? Somos sus hijos. Y el texto nos dice, haya en ustedes el sentir que hubo en Él. Entonces, ese día es un sentir de exaltación a Jesús, adoración a Jesús, agradecimiento al Señor. Y gracias a Él, después de eso, disfrutamos la familia, los regalos, la comida, el pozole y me invitas al recalentado. Pero yo te animo a que tomes una decisión y si nunca lo has hecho, que por primera vez en tu vida le des un giro y que dejes de seguir el sentir del mundo y tomes el sentir del protagonista de la Navidad, que es Jesús. ¿Amén? ¿Cuántos entonces están dispuestos a ello? Como dijo este hombre para terminar, este predicador, el que no tiene la Navidad en su corazón, nunca la encontrará debajo de un árbol. El que no tiene la Navidad en su corazón, nunca la encontrará debajo de un árbol. No importa cuántas luces tenga, no importa cuántos regalos haya, no importa cuánta comida tengas, si realmente quieres experimentar lo que es la esencia de la Navidad, necesitas tener la Navidad en tu corazón. No nada más que Jesucristo haya nacido en tu corazón, sino que tengas el mismo sentir que tuvo Él. Y entonces experimentarás, no nada más el 24, sino todo el año, lo que realmente es la Navidad. 3 partes de la esencia de la Navidad. Morir a mí para bendecir a los demás. Dejar a un lado el egoísmo y considerar a los demás. Y centrar tu celebración en Jesús. Eso es lo que necesitamos hacer y hoy vamos a terminar este tiempo adorando al Señor Jesús, exaltándolo a Él. Pero antes de eso vamos a orar. Señor, te damos gracias. Tú estás en tu trono, gobernando, reinando. Estás siendo adorado por millones de ángeles en todo tu poder y a ti nos acercamos hoy, Dios. Señor, tu rostro como el sol, tus ojos como llama de fuego, de tu boca sale una espada aguda de 2 filos, tus pies al rojo vivo, tu cinto de oro resplandeciente y todo el resplandor y el brillo que tú emanas, Dios. En toda tu gloria, Señor Jesús, estás ahora en tu trono, gobernando, escuchando nuestra oración. Señor, a ti te adoramos y te damos gracias. Realmente apreciamos, agradecemos y nos has conquistado lo que has hecho por nosotros. Señor, haberte despojado de ti mismo, haberte quitado tu vestido de Dios y haber renunciado a tus privilegios de Dios para venir a nacer en un bebé frágil, en una familia pobre, en un pesebre, para vivir siendo perseguido, criticado, insultado, escupido, para haber muerto con látigos y en la cruz para pagar por mí, Señor. Dios, yo no necesito pruebas de ti. No necesito que tú me digas que me amas. Me lo has demostrado, Señor. No necesito saber que estás conmigo porque sé que lo estás. Señor, no necesitamos sentir cosas raras para saber que estás presente y que nos amas, de que cuidas de nosotros. Lo demostraste con lo que hiciste, Señor. Y por eso tu pueblo en esta mañana te adora y te exalta hasta lo sumo. Y hoy reconocemos con nuestros labios y toda boca aquí confiesa que tú eres el Señor, que tú gobiernas por toda la eternidad, que desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Tú eres Dios, Jesús. Tú siempre has sido Dios y siempre serás Dios. Exalta al Señor ahí donde estás. Empieza a abrir tus labios de exaltación. Y mientras tú exaltas al Señor y nadie te interrumpe, yo quiero dirigirme a quien nos visita por primera vez.
o segunda vez, o quien nos ve en las redes sociales, quiero decirte que el Señor te ama. Y para que tú puedas experimentar toda la plenitud que tiene para ti, necesitas reconocerle a Él, que Él es el Señor, como lo vimos hoy. Y empezar arrepintiéndote de tus pecados, reconociendo que has fallado, pedirle perdón, y Él te perdonará porque fue a la cruz a morir por ti. Por eso dejó su trono, para que tú pudieras ser perdonado de ese pecado que te ha estado persiguiendo tanto tiempo. Pero es necesario que tú confieses con tus labios que Jesucristo es el Señor, que tu lengua confiese que Él es el Señor. Así que si tú vienes por primera vez o segunda vez, o nunca lo has hecho públicamente, hazlo conmigo ahora ahí donde estás. Yo te voy a dirigir en una oración donde vas a confesar con tu lengua, con tus labios, que Jesús es el Señor. Y solamente levanta tu mano si eres tú alguien que hoy quiere entregar su vida a Jesucristo y arrepentirse de sus pecados y confesar al Señor en tu vida por primera vez. Si puedes levantar tu mano para saber por quién voy a orar, levántala ahí donde estás. ¿Alguien más? Gracias, puedes bajarla. ¿Alguien más? Yo sé que muchos lo han hecho, pero hoy lo vamos a hacer públicamente, si no lo has hecho. Bien, si tú levantaste tu mano, dile: Señor Jesús, hoy confieso, mi lengua y mis labios confiesan que tú eres el Señor, y me arrepiento de mis pecados y te pido perdón, y te agradezco tu perdón porque fuiste a la cruz a morir por mí, porque en tu amor, ese fue el sentir que te trajo a este mundo y dejar todos tus privilegios para venir a nacer por mí y a morir por mí. Por eso hoy, tú que resucitaste y regresaste a tu trono y estás ahí escuchándome en toda tu gloria, te digo: tú eres mi dueño, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, y te rindo mi vida. Quiero caminar contigo, Señor. Quiero caminar contigo, Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, Canta al Señor ahí donde estás. se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Dilo con todo tu corazón. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Jesús, Señor de la creación. Cántele, iglesia. Siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es Él. Dígale: más Dios, más Dios
a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Solo ellos. Jesús es el Señor. Una vez más, dile con todo tu corazón, que tu voz se escuche, dile más Dios. Hasta el cielo se escucha tu voz. Amén. Amén. Y se hace un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Su autoridad, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Gracias a Dios. Gracias muchachos. Gracias.